Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Difícilmente haya una pregunta más importante que la que hiciera Job hace ya varios milenios. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo podrá el hombre culpable que ha cedido a la tentación aparecer justo delante de un Dios santo? La Biblia tiene la respuesta. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación por la fe es el corazón del evangelio y es algo único en el cristianismo. La reforma protestante del siglo XVI surgió como un claro énfasis en la gracia de Dios. Al estudiar la escritura, Lutero redescubrió el evangelio. No fue fácil, sin embargo, al principio no podía entender la expresión en el evangelio, la justicia de Dios se revela. De acuerdo a lo que le habían enseñado en el monasterio, él entendía estas palabras como contradictorias. Evangelio significa buenas nuevas y la justicia de Dios es malas nuevas para el pecador. Si Dios nos tratara con justicia, no tendríamos ninguna posibilidad. Él entendía la expresión de justicia de Dios como uno de sus atributos. Todo cambió finalmente cuando entendió que esto no habla de los atributos de Dios, sino de la justicia que fue provista por medio de Cristo para el pecador que está totalmente desprovisto de ella. ¿Cómo fue provista? El apóstol también lo explica. Por ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La contribución más significativa de Lutero fue su énfasis en la primacía de la gracia y la total inhabilidad del hombre para hacer obras meritorias. Normalmente se habla de las 5 soles de la Reforma: sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Además de referirse a 5 verdades bíblicas fundamentales, fueron al mismo tiempo 5 protestas contra el pesado sistema de méritos humanos que se había desarrollado durante la Edad Media, incluyendo la venta de indulgencias. El mayor desacuerdo de los reformadores con Roma se centró básicamente en la palabra sola de sola gracia. Los reformadores insistieron en que el hombre es justificado por la fe en Cristo, nada más. Otro tema de profundo desacuerdo en el siglo XVI entre Roma y los reformadores fue el significado de la palabra justificar. Justificar significa declarar justo o hacer justo. Cuando Dios justifica a una persona, la declara justa o la hace justa. La pregunta fue un elemento desencadenante. Para Roma, justificación es un proceso. Incluye el lapso inicial y el proceso. Comienza con el sacramento del bautismo y el sacramento en estos sistemas es importante y se completa a medida que el participante va siendo partícipe de los demás sacramentos siempre realizados por la iglesia. Para ellos el pecador y la justificación permanece imperfecta y en cierta manera precaria. Según Roma, Dios justifica al justo, lo hace justo primero y después lo justifica. Esto es una farsa, porque Dios declara justo a alguien que no lo es. Sin embargo, cuando Jesús, que era inmaculado, fue declarado un pecador, no fue una farsa, fue tratado como un pecador, experimentó la separación del Padre. Los reformadores basaron lo que encontraron en la Escritura y entendieron que justificar significa declarar justo, que la justificación es un acto, no un proceso.
que Dios justifica al impío que cree. Justificación es una palabra proveniente de parte de Dios. Él la ha puesto. Está muy claro en el caso de Abraham, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Dios justificó a Abraham hizo dos cosas. Primero, algo negativo, no le contó los pecados. ¿Pero cómo? Los quitó de la cuenta de Abraham y los acreditó a la cuenta de Jesús. La segunda cosa fue positiva, acreditó a la cuenta de Abraham la justicia de Cristo, lograda por su perfecta obediencia y su muerte en la cruz, que incluye el decreto de parte de Dios, que la persona justificada está ahora libre de la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo fue condenado en su lugar. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Justificar en el Nuevo Testamento se refiere exclusivamente a la justicia sustitutoria de Cristo, la que es puesta a la cuenta del creyente. Para Roma, el cristiano es parcialmente justo y parcialmente pecador. Bíblicamente, el cristiano es simultáneamente justo y pecador. Pero no es realmente la cuestión de esta manera. En realidad, somos pecadores porque en nosotros mismos no hay nada bueno, pero somos justos en Cristo Jesús. Dios nos declara justos y nos trata como justos. Porque Dios no justifica a nadie que no santifique al mismo tiempo. El que está en Cristo es nueva creación y vive una vida nueva. En la justificación Dios nos declara justos, lo que resuelve el problema de la culpa. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La santificación es un proceso, por lo tanto es incompleta, pero resuelve el problema del dominio del pecado. Aquel pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es posible, por la gracia de Dios, vivir una vida victoriosa. Y en la glorificación se resuelve la presencia del pecado, cuando esto corruptible se vista de incorrupción. La misión de Jesús fue buscar y salvar lo que se había perdido. Y la verdad es que lo último que hizo antes de morir fue precisamente salvar a alguien, y salvó a alguien que no parecía presentar muchas posibilidades, un ladrón, y lo hizo evidente en primer lugar para demostrar y que quede claro para siempre que la salvación es por la fe en Cristo. En el momento en que el ladrón expresó su fe en Cristo, se abrieron para él las puertas del paraíso. Y en segundo lugar, para dejar en claro que nadie está tan perdido que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. El Señor pudo salvar a ese hombre, significa que hay esperanza para todos. Te invito a orar conmigo. Amado Padre, gracias, porque no importa cuán pecaminosa haya sido mi vida, si yo creo en Jesús como mi Salvador personal, puedo comparecer delante de ti con las vestimentas inmaculadas de la justicia inmutada de Cristo. Gracias, muchas gracias por tu gracia inmerecida. En Jesús. Amén. Cree en el Señor Jesús y recibe una nueva vida para vivir a plenitud. Dios te bendiga.